empezamos con todo en el tema judicial, no solamente en el Palacio de Justicia, o el Poder Judicial en sí, sino que también los órganos extrapoderes, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que probablemente haya recibido hoy la primera acusación post-feria. Estamos hablando de una acusación que presentó la fiscal suspendida Casey Jiménez. Esto fue presentado bajo patrocinio de los abogados Martín Barba y también del doctor Rodrigo Cuevas. En este caso, ya estamos en línea con uno de ellos, el doctor Rodrigo Cuevas, que nos atendió también para conversar un poco sobre este tema. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Un saludo para ti, para Marta y para toda tu audiencia. Estábamos tratando de profundizar un poco, doctor, en esta acusación que presentaron hoy. Entiendo que la fiscal Patricia Sánchez se ratificó en su pedido de desestimación de esta denuncia que habían presentado ustedes. Y bueno, a raíz de todo eso también es que presentan hoy una acusación por mal desempeño en funciones. Claro, porque la citada agente fiscal Patricia Sánchez favoreció de forma arbitraria al presidente del Jurado de Cumplimiento Magistrado, Orlando Arévalo, quien ahora se va a tener que juzgar su desempeño en virtud a la acusación que presentamos en ese órgano constitucional, paradójicamente. ¿Y esto por qué? Por la sencilla razón de que hay demasiada inconsistencia en la investigación que realizó Patricia Sánchez en la persona o a la persona de Orlando Arévalo, por los mismos hechos por los cuales imputó a Orlando Rivas. Es decir, a Orlando Rivas lo imputó por justamente producción inmediata y uso de documentos públicos tenidos falsos, cosa que no se dio, según la fiscal, con Orlando Arévalo, cuando que las inconsistencias y las irregularidades de Orlando Arévalo son escandalosas en su título de abogado. Y esto te lo digo porque a nosotros nos consta, hemos investigado, nosotros hemos realizado una investigación, cosa que no hizo la fiscal, porque el investigado es un patrón, es el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es decir, la única diferencia que existe entre Hernán Rivas, imputado, hoy imputado, y Orlando Arévalo es que Hernán Rivas ya no ostenta el cargo en el Jurado de Enjuiciamiento, cosa que sí lo tenemos con Orlando Arévalo. Esa es la única diferencia. O sea que no existe argumento jurídico para la desestimación de la denuncia en relación a Orlando Arévalo. Doctor, la otra entrevista que tuvimos hace cuestión de unos días también, nos habías dicho que la Fiscalía no realizó las debidas diligencias, en realidad que no realizó prácticamente ninguna diligencia, y es por ahí también donde pasaría entonces lo relacionado al mal desempeño en funciones, ¿verdad? Que tener la posibilidad de investigar como corresponde con diligencias y tratar de obtener elementos probatorios, pero eso en realidad no se dio así, o sea, la Fiscalía no ahondó, en este caso, en la situación académica de Orlando Arévalo. Totalmente. Es más, la señora agente fiscal, nuestra clienta, como víctima, tiene derecho a ser informada de los avances del procedimiento según el artículo 68, inciso tercero del Código Procesal Penal. Cosa que no se dio con la investigación que la fiscal, o mal llamada investigación que la fiscal realizó con Arévalo. Toda la investigación fue secreta para Orlando Arévalo en relación a nosotros, es decir, no nos informaban, cosa que sí nos informaban con la investigación de los avances de Hernán Rivas. Convengamos que, por ejemplo, con Hernán Rivas se llegó a citar a los firmantes del título de abogado que fue suscrito por el señor Elías Acevedo como rector de la Universidad Sudamericana, y el abogado Oscar Rodríguez Kennedy, Tamarita, actualmente como decano de la Universidad de Derecho de la Facultad Sudamericana. Eso, por ejemplo, no se dio con Arévalo. No fueron citados las personas que firmaron el título de Arévalo. Es decir, no fueron citados ni el rector ni el decano. Cuando que el supuesto rector públicamente dijo en una entrevista periodística de que no lo conocía a Arévalo, ni siquiera conocía a la sede de la Facultad de Derecho.
y que su intervención como rector fue nada más de favor porque le pidieron los que le alquilaban un local ahí sobre la avenida Choferes, porque él dice ser pastor, y tenía su predio, le alquilaba a esta universidad de Vinci, y ahí le pidieron si podía él fungir de rector y firmar unos cuantos documentos como tal. Cosa que lo hizo y después, una vez que consiguieron su firma, ya lo dejaron sin efecto, es decir, le dieron de baja. Lo dijo él, lo dijo él. Y también existe otra irregularidad, que ese señor no tenía la antigüedad requerida de rector. Es decir, los 10 años de didáctica o de academia o experiencia universitaria que requiere la ley 4.995. Es decir, no existió una investigación objetiva en relación a Orlando Arevalo. Sin embargo, Sí. la señora agente fiscal Patricia Sánchez supuestamente citó a 3 personas, entre ellos un supuesto profesor y 2 supuestos compañeros, que a nosotros no nos consta porque, repito, nos prohibieron el acceso a la carpeta fiscal y nosotros nos enteramos a través de la prensa de estas supuestas diligencias. Este supuesto profesor es un psicólogo, Juan Clemente Varello Amarilla. Nosotros investigamos y él está registrado como licenciado en educación artística. Y eso recién, ese título recién lo tuvo en el 2015. El de psicólogo lo tuvo en 2020 y así. Pero nada relacionado al derecho. Pero él fue profesor supuestamente de Orlando Arevalo y lo peor de todo, declaró o testificó en la causa y con esa declaración la fiscal se agarró como para desestimar la denuncia. Reitero, estamos investigando, este señor no declaró, este señor no fue profesor de Arevalo, este señor no es abogado. El otro supuesto profesor que figura es Francisco Cabello. Este señor Francisco Cabello tuvo su título de abogado en el 2018 y obtuvo su matrícula de abogado en junio del 2023. Es decir, que él enseñaba Derecho cuando que ni siquiera era estudiante de Derecho. Y Claro. lo más paradójico de todo esto es que Orlando Arevalo hizo toda la carrera, es decir, supuestamente rindió las 60, estudió y rindió las 61 materias con solamente 5 profesores. Eso es imposible. Es de cumplimiento imposible. Sí. Otra irregularidad es que el señor Orlando Arevalo rindió todos los exámenes en 2 jueves santos, en el 2012 y 2013. Y en el 2013 incluso rindió un examen el 15 de agosto, cuando que estaba asumiendo Horacio Cartes, su líder político, como presidente de la nación. Entonces, en conclusión, las inconsistencias y irregularidades existentes en el título de abogado de Orlando Arevalo y su certificado de estudio son escandalosas. Y la fiscal no agotó la investigación de adrede, a propósito, lo blanqueó, le dio impunidad, diciendo en otros términos. ¿Por qué? Porque la fiscala se siente presionada y o amenazada de perder su cargo. Esa es la única diferencia que existe entre Hernán Rivas y Orlando Arevalo. Doctor, y con esta acusación, evidentemente va a tener que estudiar también esto el diputado Orlando Arevalo. ¿Considera que podría avanzar esto eventualmente en el jurado? Que soy sincero, no. Porque le van a dar impunidad ahora a Patricia Sánchez. Ella le blanqueó a él hoy y mañana él le va a blanquear a la fiscala. Porque así actúan estos grupos. González Edad actuaba así. Cuando cayó creíamos todos de que eso ya nunca iba a acontecer. Cambiaron actores nomás para esa institución. Como digo vulgarmente, con el perdón de la palabra, cambió de madama al prostíbulo. Esa es la figura que le doy a él. Doctor, y en relación a la porción de hechos que ustedes denunciaron respecto a Óscar Pacielo, decías también en un momento, la fiscal debió haberse inhibido de investigar al ex miembro del Consejo, a Pacielo. Claro, porque la fiscal Patricia Sánchez, y esa es una investigación que nosotros obtuvimos hace días con documentos, informes, tomas fotográficas que nos
facilitaron los propios funcionarios del Ministerio Público, para que te des cuenta, en donde nos recibieron de que Óscar Pacielo tiene estrecho vínculo con Patricia Sánchez, incluso es muy amiga Patricia Sánchez de su nuera. Es más, su nuera, de nombre Fabiola Cabrera, es su funcionaria actualmente en la dirección de protección de testigos del Ministerio Público. Es más, se los ve juntos almorzando, se los ve juntos en eventos, en fin, se los ve juntos en la propia fiscalía, y con todos estos elementos, la señora fiscal Patricia Sánchez aún así no se inhibió. Y otro dato relevante: el señor Óscar Pacielo insistió en la sesión del 22 de noviembre del 2022 para que Patricia Sánchez integre terna para ser fiscal. Y eso está documentado a través de la filmación. Incluso él manifestó darle confianza porque le conoce, porque sabe de su labor en el Ministerio Público, en la Dirección de Protección de Testigos, en fin. El vínculo de frecuencia de trato, amistad, existe. Y aún así Patricia Sánchez no se inhibió de entender o de investigar a Pacielo. Al contrario, lo benefició con una desestimación sin realizar diligencia alguna. Y recordemos también de que Óscar Pacielo fue denunciado por Chelsea Jiménez por tráfico de influencias, en virtud a que el propio Riva en una sesión de diciembre del año pasado había referido de que el señor Óscar Pacielo había cometido tráfico de influencia para algunos abogados integrantes de su equipo que estaban trabajando por él para su candidatura al Consejo de la Magistratura. Eso nosotros agregamos como prueba, como noticia crimen. Nada de eso se investigó. Aparte también está el audio que publicó el diario ABC Color, en donde el señor Pacielo le llama a Fernández Lisman a decir de que si tenía contacto con una jueza o si tenía vínculo con una jueza así. No se investigó, no se realizó ninguna investigación. Y paradójicamente ahora se desestima la denuncia a través de otro tráfico de influencia. Grave. Gravísimo. Y lamentable. Bueno, doctor, y ahora, ¿cuál es el proceso en sí luego de la presentación de estas acusaciones en el jurado? ¿Esto se corre traslado? ¿Se tiene que estudiar ya en la primera sesión o cómo sería? Nosotros, como corresponde, y en uso de la herramienta jurídica que nos brinda la norma, hemos puesto esta denuncia en el jurado de enjuiciamiento magistrado para que se realice el procedimiento en relación a Patricia Sánchez. Y como prueba hemos solicitado que se remita la carpeta fiscal. A su vez hemos agregado todas las instrumentales, documentos, incluso tomas fotográficas públicas que obran en los registros públicos, inclusive en la propia fiscalía, porque, a ver, esos son documentos, porque esta señora Fabiola Cabrera es funcionaria del Ministerio Público y cumple funciones en esa dirección donde es directora Patricia Sánchez, que dicho sea de paso es un cargo administrativo paralelo a la agencia fiscal. Entonces le tiene que correr traslado, se le tiene que notificar a la fiscal para que remita su descargo o su informe. Sí. A partir de ahí, bueno, se va a seguir el proceso. Nosotros vamos a estar monitoreando el mismo porque nosotros somos parte acusadora. Y creemos nosotros de que existen demasiadas causales como para que la misma no solamente sea apercibida o suspendida, sino que removida del cargo. Esa es la verdad. Ya. Al menos en una institución seria, en un país serio, donde funcione un jurado de enjuiciamiento en forma, esta clase de hechos deben ser sancionados. Doctor, quería consultar un poco también, ¿seguís ejerciendo la defensa de la señorita Belén Witteslow? Sí, estamos siguiendo en el ejercicio de su defensa. ¿Qué pasó de ese caso, doctor? Porque, recuerdo que se había mencionado, habías presentado ciertas recusaciones, habías mencionado que creo que no se levantaba la orden de captura. ¿Cómo quedó finalmente el caso, doctor? Estamos esperando a que se resuelvan
Las recusaciones que interpuso Belén interpuso recusaciones contra la jueza Alicia Pedroso Ah, sí, sí, sí. y a su vez también contra el tribunal de apelación. Eso estamos esperando que se resuelva. En virtud a que no se han, cuando la jueza Alicia Pedroso citó a Belén para la audiencia preliminar, lo citó sin que se hayan cumplido los levantamientos pertinentes de su orden de captura, Mm, porque esa orden de captura ilegal fue anulada por la Corte Suprema a través de una acción de inconstitucionalidad. Eso se remitió a la jueza penal de garantía con el fin de que se dé cumplimiento al levantamiento. Se levantó aquí se libró aquí en la Policía Nacional, pero no aquí a Migraciones y Interpol, cosa que nosotros reclamamos que se realice esa diligencia de libramiento de los oficios pertinentes para que ella pueda ingresar sin problema, cosa que la jueza decidió que no era pertinente el levantamiento o el oficio para esa institución. Entonces es allí donde nuevamente teníamos un obstáculo para que Belén pueda ingresar al país y por ende someterse a lo que hace mucho tiempo queremos al proceso. De hecho, esa Y era la una cosa de es lo que las... comenta. Doctor, de hecho, esa era una afirmación que usted mismo había hecho, ¿verdad? Que la intención era ponerse a disposición efectivamente de la justicia y usted mismo nos decía que ella iba a presentarse, pero en estas condiciones consideran que todavía no es pertinente. Y por supuesto, porque, a ver, solicitaron orden de captura internacional, han ordenado su orden de captura aquí en nuestro país sin que se den los presupuestos. Nosotros recurrimos a la Corte encajonó esa acción de constitucionalidad, hemos recurrido a instancias internacionales. La madre, pobrecita, que va a pedir para que se resuelvan en justo en otro sentido. No, llegó al colmo de la vergüenza de que se llegó a eso para que se resuelva una acción de constitucionalidad después de 4 años. Y se resolvió y nos dieron la razón. Es decir, el proceso fue cajoneado por 4 años por capricho no sé de quién y sencillamente esa orden de captura nunca debió haber existido. Esto ya hubiese terminado hace tiempo si es que esa orden de captura no se hubiese dictado y en la forma en que se dictó. Esa es la verdad. Doctor, ¿y esa situación se mantiene aún respecto a la orden de migraciones y en Interpol? Y es lo que justamente queremos saber, porque ahora que está en la corte, la fiscal, la jueza, Alicia Pedroso, ya no pudo realizar ninguna diligencia, la Cámara de Apelación también, y estamos esperando que eso se destape para que justamente nosotros podamos insistir en el levantamiento de esa orden de captura en esas instituciones. Ya. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por los datos y por tu tiempo. Vamos a seguir evidentemente ambos casos también, tanto esta acusación que presentaron y por supuesto lo que podría darse en el caso de tu defendida, la señorita Belén Whittislow. Muchas gracias, doctor. Por favor, a la orden, cuando guste. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS. Y bueno, era el abogado Rodrigo Cuevas hablando así largo y también bastante